Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses, en la cápsula Causa de Muerte, con la maestra Vilma Naranjo. Maestra, bienvenida. ¿Cómo estás en estas tardes lluviosas que no para, oye? No, y cada vez son más baches, más, ¿cómo le llaman estos? ¿Los socavones? Socavones. Sí, bueno, pero ya parecen, ciudades perdidas abajo, ya encuentras motos, coches. Yo apenas me caí en un bache y se partió el rin. Pues sí. O sea, pues es que son golpes, sí, ¡pum!, secos, sí, ¿no? Sí, terrible. Ay, está terrible. Creo que a muchos, no creo que a muchos, más bien a todos nos va a poder mucho este tema porque estamos viendo una deshumanización tan absoluta, pero algo que me está llamando mucho la atención y en los casos que vi, me dio mucho miedo. Vi noticias de lo que vamos a hablar, que son casos de niños abandonados, bebés abandonados, y por lo mismo esta negligencia en ocasiones termina con la muerte de estos menores. Y la gente dice, ¡ay, qué horrible, qué terrible! Pero ahí queda la noticia. Pero entonces estaba viendo también comentarios de... Salvaron a una mamá perrita con sus 9 perritos y la gente va y hace paros y se manifiesta. Yo amo a los animales, de verdad. O sea, híjole, yo veo un animalito y ya estoy pensando si me lo llevo a mi casa o no. Pero no puede ser que ya el humano no sea tan importante. Uh-huh. Y este es el caso de todos estos niños que hemos estado viendo. Y creo que vamos a tener que empezar fuerte. Ok. Me voy a tener que ir de lo que acaba de pasar hacia atrás en cuestión de un abandono y de una negligencia juntas, pero además creo que es de un crimen, pero yo tengo muchas dudas que seguramente muchos de los que nos escuchan estarán teniendo. Vemos que aparece un video de una mujer que va en la calle, en un auto, de pronto se abre la puerta, se baja esta mujer, se pone en cuclillas, se baja el pantalón, vemos que algo se cae, de pronto se vuelve a subir al auto y básicamente las llantas rozan lo que está en este suelo. Vemos una mancha de color, pues, aparentemente rojo. ¿Por qué? Porque estas cámaras son en blanco y negro, pero se ve la oscuridad, ¿no?, de este líquido. Y vemos que arranca el auto, pasa un ciclista y de pronto escucha el llanto de un bebé. Cuando voltea, se encuentra con la escena que hay un bebé, pero con lo que parece ser aún el cordón y la placenta en medio de un charco de sangre, y entonces llama, se quita la chamarra, pues arropa a este bebé, y entonces llama a la policía para que lo puedan ayudar, y resulta que esta mujer que acabamos de ver, que se baja el pantalón, tira a este bebé en la calle. De verdad yo ni siquiera entiendo lo que estoy diciendo, pero ahora necesito preguntarte, más que moralmente, quiero irme por partes. Médicamente, ¿es posible que tu mujer tengas un embarazo? Dicen que calculan que el bebé tendría unas 25 semanas, o sea, unos 6 meses, ¿no? Más o menos. Sí. ¿A este bebé, para empezar, de 25 semanas, se le considera ya como viable a la vida? ¿O Esa es muy buena pregunta porque justamente está en el límite, 25 semanas de gestación. Algunos artículos mencionan que ya con 23, 24
han podido que los bebés con este grado de inmadurez, con mucho cuidado, muchos cuidados en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pues salgan adelante, pero ya de 25 semanas en adelante ya hay más posibilidades de que tengan pues un adecuado desarrollo ya después en el cuidado, ya en la unidad de cuidados intensivos. Pero esto teniendo desde su nacimiento estos cuidados intensivos. Así es. Ahora, tengo este bebé de 25 semanas. ¿Has visto, y perdón la burda comparación que voy a hacer, pero han visto que, no sé, en National Geographic sale cómo nace una jirafa? Entonces vemos que está la mamá jirafa y entonces sale su jirafita y cae de 3 metros al piso y de repente se para y empieza a caminar, ¿no? ¿Qué daño puede tener este animal que biológicamente está diseñado para nacer así, pero el ser humano, qué implica esta caída? Maestra, muchas gracias. No, es que usted hace que mi cerebro empiece a girar mucho. Es que estas cosas tan feas, de verdad, hay veces que la gente dice, es que no se ría, no, es que ya no sabemos cómo manejar de verdad, emocionalmente todo lo que estamos viendo. Fíjese que usted hace una muy buena pregunta porque ¿qué sucede cuando, ejemplos, voy a ponerle 3 casos. El primero, la mamá está teniendo al bebé y por alguna situación que algún médico, digamos, novato, no esté bien adiestrado y el momento de que, porque fíjese que atender un parto es sumamente complicado. Mucha la gente la ve, bueno, por el video mucha gente puede decir, es que es bien fácil, nada más se sentó y lo sacó. No. En la cuestión médica es muy complicado porque desde hacer la episiotomía, que es anestesiar y empezar a cortar el periné, que es la unión entre, el espacio anatómico o el área anatómica de la vagina hacia la región anal, esa partecita es la zona del periné. Ahí hay que cortar para hacer la episiotomía y que no se desgarre. Es más fácil reparar algo que corta de manera uniforme con anestesia, que al momento en que puede salir la cabecita, desgarra, maestra. Y ese desgarro, hay grados de lesiones, que este desgarro puede hasta llegar a la comunicación anal y rectal, entonces puede haber una infección muy fuerte. Por eso es mejor hacerla con cuidado por parte de cuestión médica. Entonces, hacen la episiotomía, sale el bebecito, pero supongamos que el doctor es nuevo, es un pasante, ejemplo, ¿no? O el médico interno porque no hay quien atienda, porque no hay residentes, no hay adscrito y está ahí el pobre médico interno y dice, bueno, pues como ahí me ayuda la enfermera y entre los dos, ¿no? Y de repente está en la cama de labor y sale el bebé, no lo sujeta bien, está resbaloso porque está el líquido amniótico. Está como baboso, sí, porque está el líquido amniótico, tiene la vermis gaseosa, que es esta protección como sebo para que no la piel se dañe. Y entonces se le resbala. Y al resbalarse, pues, ¡pum!, cae de cabecita. Ese es el primer escenario. El segundo escenario sería, por ejemplo, las mamás que están en el hospital y dicen, no, es que a usted le falta por dilatar. Váyase a su casa. Entran al baño del hospital y en la taza, ¡pum!, se cae el chamaquito y ahí cae de cabecita. Y tercero, lo que estábamos viendo ahorita de esta mujer en la vía pública. La altura es muy importante. Por ejemplo, en el caso de la cama de labor de parto, si se da cuenta, es una cama alta, porque incluso el médico está sentado directamente viendo la cavidad, el área genital y está aquí maniobrando a esta altura. La altura de la cara. Ándele, de la cara, que es un médico que está sentado, más o menos será más de 1 metro y está aquí el médico maniobrando. Está diseñada específicamente para atender el parto. Entonces no es lo mismo la caída de 1 metro de cabeza a una mujer que se pone de cuclillas y entonces se expulsa al bebé. ¿Y qué le gusta de cuclillas de la zona vaginal hacia el suelo? Sí, 20 centímetros, exactamente. Entonces, el impacto es menor. En el caso de la taza del baño, bueno, la mujer está sentada y el impacto hacia el excusado, que sí le llaman también, pues es también menor la altura. Entonces, usted diría, ¿por qué si un niño en labor de parto cayó y murió? Simplemente es por la altura. Por el impacto en la región tiene un traumatismo craneoencefálico. En la diferencia de la de cuclillas, el impacto fue menor. Por eso es que pudo sobrevivir. O sea que entonces
se podría decir que un bebé, ponle que ya tenga un mes de nacido, y caiga en el piso, ¿ok? Que puede haber, Ajá. bueno, no un mes de nacido, que tenga unos 3 días de nacido, pero que ya fue limpiado, ya Sí. fue todo atendido, ¿no? Y caiga en el piso tal cual de una calle, podría tener más riesgo de infección, más riesgo de infección que un bebé que acabe de salir de este canal, ¿no? Que trae todo este sebo, ¿le puede proteger más? No tanto así, sino usted acaba de hacer una pregunta magnífica. Fíjese, en el caso del niño recién nacido que tiene 3 días, está en su camita y la mamá lo está amamantando y de repente se le resbala. A ejemplo, se queda dormida y entonces le vencen los bracitos. ¿Qué pasa, eh? Sí, llega a pasar. Uh-huh. Y entonces se le resbala e impacta con el cráneo. ¡Pum! Aquí lo que puede producir una infección es una herida por contusión. Es decir, cuando impacta con el piso, es un elemento romo y entonces revienta la piel y hay una comunicación directa del suelo que está todo sucio, incluso que estuviera limpio, pero siempre hay microorganismos, hacia la parte interna de la piel, tejido subcutáneo y músculo, porque es una herida que como reventó la primera barrera que es la piel, entonces al reventarla queda expuesto el tejido estéril que está dentro y entonces ahí se van a meter los microorganismos. En el caso, que también se me olvidó contarlo y qué bueno que lo preguntó, que esta mujer está en cuclillas, el bebé no va a salir, ¡pum!, proyectado, sino poco a poco empieza a salir la cabecita, luego el hombro derecho, el hombro izquierdo, digo, no siempre es en orden así, pero supongamos que sale la cabecita, luego el hombro derecho, izquierdo, entonces empieza a salir lentamente y ¡pum!, ya después del tórax hacia abajo es más rápida la salida, pero en ese momento que salió la cabecita y los hombros, ya ganó un poquito más ya perdió un poquito de distancia, porque está colgando la cabecita. Ya cuando salen los hombros, el impacto tal vez, si estamos calculando 20 centímetros porque está en cuclillas, tal vez nada más impactó 10. Entonces ahí es muy difícil que se haga una herida por contusión. Si hubiéramos revisado al bebé que usted está narrando, muy seguramente no tenía ninguna lesión, más que la pura equimosis, que es el impacto, el moretón, pero no reventó la piel porque no fue suficiente distancia para haberla reventado. Pero a ver, incluso por ser ese bebé, que por lo que yo he aprendido contigo, digo, si estoy diciendo una barrabasada, pues tú eres el indicado. El cráneo y las costillas son todavía como cartílagos que no se llegarían a fracturar de la misma manera que si fuera un niño ya más crecido. Ah, buenísima. Aquí lo que pasa con los recién nacidos es que es más fácil producirles una hemorragia interna que una fractura. Una hemorragia interna a nivel cerebral, porque como su cerebro es inmaduro y tienen estas famosas venas puente, que son apenas unos cabellitos, entonces un movimiento brusco, como en el síndrome del bebé sacudido, se revientan estas venas y entonces empieza a tener una hemorragia interna, una hemorragia intracraneal. En el caso de este bebé, no fue la suficiente altura ni fuerza ni para provocar una hemorragia y mucho menos una herida por contusión. La causa de la infección podría ser una herida contusa, simplemente se abre la piel y por ahí se meten las bacterias. Por eso es que siempre cuando alguien tiene una herida por contusión y se necesita dar suturas, siempre el médico, aparte de lavar, que tiene la necesidad a fuerzas de lavar, va a mandar antibiótico. Porque como se expuso la piel y los músculos, hay que prevenir una infección. Exactamente, entonces es un tratamiento profiláctico porque sabemos muy bien que como médicos hay un 50 o más porcentaje de que se le va a infectar. Por eso es que se manda antibiótico. Porque además, vuelvo a lo mismo, porque lo que nos has explicado, el cuerpo sabe cuando tiene que reaccionar, aunque tú no veas la lesión, el cuerpo sabe, empieza a generar esto que conocemos como costra, ¿no? Y esto al tapar, pues también tapa la infección. Ah, esa es buenísima. Lo que pasa es que, por eso es que a mí me molesta mucho que, vuelvo a repetirlo, estos fulanos que se meten a la cuestión médica, que no son médicos, de repente dicen, es que el cuerpo no lo sabe. No, sí lo sabe. Que tu conciencia no lo sabe es diferente, pero el cuerpo solito, el cerebro, ya mandó la orden para frenar con un coágulo, mete fibrina, que es como una malla para darle mayor soporte al coágulo, y ahí está cohibiendo la hemorragia. En el caso de una herida, por ejemplo. Entonces el cuerpo, inmediatamente el cerebro, manda la orden con esta baja de presión,
indica inmediatamente el seno carotídeo, dice, está bajando presión, ¿qué pasa? Y detecta inmediatamente dónde es, manda los coágulos, tapona ahí con la fibrina, y entonces eso también va a hacer que circulen glóbulos blancos. Por eso muchas veces, maestra, buenísima. Por eso muchas veces cuando andamos en la patineta, bicicleta, patín del diablo, en esos nuevos scooters, y de repente alguien se cae y se raspa, de repente incluso nada más, o la clásica, ¿no? De chamaquitos, nada más se lamen ahí y se van y nunca fueron al médico. Dicen, ¿cómo no se le infectó? Sí, efectivamente, porque el cerebro manda en ese momento, aparte de todo el componente de la coagulación, manda glóbulos blancos. Porque si entra algún microorganismo, inmediatamente detecta, hay algo que se llama natural killers, que son estas células asesinas naturales, que así se les llama, y andan patrullando, son como estas policías efectivos, no los que andan saliendo en videos, sino estos policías efectivos, hacen su chamba. Andan ahí circulando en todo el cuerpo y detectan algo, avisan y llega toda una flotilla de estas células, glóbulos blancos, y entonces matan al microorganismo. Sí, es bastante bueno, es apasionante entenderlo. Pero a ver, yo fui mamá, bueno, soy mamá, ¿verdad? No eso de fui, soy mamá, pero me refiero que fui mamá, me refería al parto. Sí, bebés. Por medio de cesárea, ¿no? No sé lo que es un parto natural. Sí. Pero las personas que he conocido que han tenido partos naturales, por más rápido que empiecen las contracciones, tampoco es de que 1, 2, ya se salió el bebé. Sí, ¿no? Para mí, esta mujer ya sabía, o sea, ya había sucedido el parto. Sí. Y entonces en el momento que se baja el pantalón, lo único que hizo fue tirarlo. Porque esto sucedió en exactamente 10 segundos. Sí, esa es una muy buena observación. Y la otra, con toda seguridad, esta mujer ya tal vez era mamá. Porque hemos visto casos donde de repente llega una mujer con ya, se le llama la historia clínica, 2 embarazos, 2 partos, por ejemplo, ¿no? O 3 embarazos, 2 partos y ya está entrando labor de parto. Ok. O ejemplo, 3 embarazos, 1 parto y 1 óbito. O sea, está en la historia clínica resumido de esta forma, que uno llega al otro médico y dice, ok, 3 embarazos, 1 parto, 1 óbito. Ok, el otro lo perdió y el nuevo que va a ser el parto ahora. Entonces, muy seguramente esta mujer ya había sido mamá. Y por eso es que la dilatación también fue muy rápida. Eso es lo que pasa cuando de repente, vuelvo a repetirle, que dicen, todavía falta que que se dilate, váyase a su casa. Y en el baño es cuando dicen, es que quiero ir a hacer popó y de repente, ¡pum! Fue porque tuvieron esa sensación y salió el bebé. Entonces, cuando son mamás que ya han tenido otros bebés por parto, el siguiente es muy rápido. Entonces aquí se juntan 2 elementos. Una, que ya había sido mamá. Y número 2, como usted dice, ya sintió, vio la cabecita, párate ahí donde esté oscuro, ya se bajó y lo sacó. Digo, es que meterte en la mente de esta mujer, es que ni el mejor psiquiatra me lo podría explicar. O sea, que yo lo entendiera o lo aceptara, sí. Ni siquiera esa explicación. Porque no entiendo cómo una mujer puede hacer esto, teniendo o no teniendo hijos, deseando o no deseando ese bebé. Es que por pura humanidad ni siquiera lo puedo entender. Pero entonces alguien estaba manejando ese coche, que vio lo que hizo. Sí. Que sabía que estaba embarazada. Y aunque no lo supiera, ¿qué le dijo? Espérate, párate tantito porque voy a hacer qué. O sea, en 10 segundos tampoco una orina en la calle. Sí, no. Pero entonces me voy a ir, está el bebecito que se le va a dar una atención. Y ahorita nos vamos a ir a qué provoca en un bebé nacer en esas condiciones, con el tiempo de gestación y con todo. Pero antes que eso, ¿qué pasa en el cuerpo de una mujer que de pronto tiene un parto así, se sube el pantalón, se sube y se va? ¿Dónde? ¿Cómo controla? ¿Cómo no hay? Porque yo vi mucha sangre. Sí. Entonces, ¿eso es una hemorragia normal? ¿No es normal? ¿Qué pasa en el cuerpo de una mujer que tuvo un parto así en la calle, pero sin ninguna atención de ningún tipo? Mire, aquí hay 2 elementos importantes a señalar. El primero es que si salió la placenta,
inmediatamente el útero va a empezar a involucionar, que ese es uno de los conceptos que nos enseñan en ginecología, es decir, de estar muy estirado, en pocas palabras, al momento de que sale el bebé y la placenta, con la liberación de oxitocina, entonces el útero va a empezar otra vez a tomar su tamaño ¿Son los normal. entuertos estos? ¿Mande usted? ¿Los entuertos? ¿Qué tanto se dice? No sabría qué serían los entuertos. Es que eso Las sí que no. somos mamás o muy viejas, yo creo, son estos dolores Ajá. que cuando ya tienes a tu bebé te empieza a doler, pero de una manera horrible, que no Ok. es la contracción. Sí, sí. Sientes como si todo se estuviera acomodando por dentro. Ah, es un yo creo dolor sí, muy extraño. Ándale, yo creo que es ese. Entonces el útero empieza a volverse a su tamaño como estaba. Claro, esto no es inmediato. Ah, no, es va poco a pasando poco. con los días. Ándale. Ajá. El riesgo de que una placenta se quede anclada al útero es que va a seguir sangrando. Por eso es que cuando dicen el famoso desprendimiento prematuro de placenta, no solamente es una urgencia médica porque no solamente pone en riesgo de morir tanto al bebé como a la mamá por la hemorragia. Entonces, aquí ella tuvo suerte porque si sale la placenta, entonces inmediatamente empieza la coagulación a tapar la hemorragia. Entonces, esa es una gran ventaja que tuvo, que hubiera salido la placenta. El otro punto a señalar es el riesgo de infección es alto, porque una vez que sale la placenta, por canal normal, por parto normal, no por cesárea, sino por parto normal, el ginecólogo tiene que hacer una limpieza de cavidad. ¿Qué es esto? Incluso hay un guante especial muy largo, mete toda la mano con el antebrazo y empieza con unas gasas limpias a limpiar toda la cavidad uterina. Incluso Para que no se quede nada. Para que no se quede nada, porque si se queda algo pasan dos cosas que ahorita le comento. Incluso el ginecólogo le dice, respira rápido, y entonces la mujer tiene que estar para que no sienta este dolor, porque sí es doloroso. Y entonces el ginecólogo limpia y extrae todos los coágulos que quedaron o los remanentes de la placenta. Si queda algún remanente, pasan dos cosas. Una, sigue sangrando y luego cohibir esta hemorragia. Ha habido que si no se llega a parar la hemorragia, hay que hacer una histerectomía. Hay que entrar a cirugía y hay que retirar el útero. Porque el riesgo es inminente de que caiga en un choque hemorrágico y la mujer pierda la vida. Y número 2, maestra, las infecciones. Como quedan remanentes que finalmente se van a degenerar y no se absorben, entonces es un caldo de cultivo para las bacterias que son normales, que viven ahí, que son residentes, y entonces estos remanentes empiezan a echarse a perder, lenguaje no técnico, es decir, está tejido necrosado, y entonces es un caldo de cultivo para que crezca y tengan una infección. Por eso es que cuando el ginecólogo entra después un día, pasan 12 horas, un día, el ginecólogo revisa y tiene que oler si hay algún loquio ahí atorado, huele y dice, no huele mal, ok, se da de alta, tenga usted este antibiótico, vamos a esperar otro turno y se va usted a su casa, porque ya el ginecólogo olió de que no hay infección. No hay infección. Esto es obligatorio, hay que oler para ver si no hay infección. Este caso a mí me dio muchas, más allá de lo humano, me hizo muchas preguntas a nivel físico. Ajá. El bebé está conectado por el cordón umbilical a la mamá, sí. Por lo tanto no tiene que respirar porque respira, por lo que tú nos has explicado y así lo he entendido yo, respira a través de este cordón umbilical, sí. ¿No? Y obtiene sus alimentos, todo. En el momento que cae el bebé, tiene todavía el cordón umbilical. ¿Por qué llora? Ah, buenísima. Extremadamente buena la pregunta, maestra. Porque el bebé al momento de que sale de cavidad uterina, ya dentro de la cavidad, cuando alguien acaricia la pancita, el bebé responde al estímulo. A mí me sorprendió mucho justamente en clases de ginecología que estábamos viendo ultrasonidos, el ginecólogo le hacía así al bebé con el sensor para estar viéndolo, y entonces el bebé de repente hasta se movía, y entonces todos decíamos, ya se movió, y el doctor, pues, no sabíamos nosotros, éramos estudiantes, decía, pues claro, burros, dice, pues si se mueve, tiene que moverse, si no ya sería una urgencia médica, se tiene que mover. Entonces, ¿por qué cuando no se sienten los latidos, la mamá dice es que no siento tanto los latidos?
uno de los, digamos, pruebas que le hacen los médicos es darle la solución glucosada tomada a la mamá, para que cuando entre esta glucosa, que es una bombota de glucosa, el bebé entonces con esta glucosa se estimula y entonces vuelve a sentir los movimientos. Ok. O incluso puede llegar a incrementar el latido cardíaco por esta cantidad de glucosa que tomó la mamá. Ahora, ¿qué sucede, maestra, cuando el bebé se llega a estimular? Cuando sale por el canal del parto o por cesárea, el bebé no está siendo estimulado, ahí viene normal. Y una vez que se toma de las manos y se empieza a limpiar, esa estimulación hace que entonces el sistema nervioso mande señales para que entonces el bebé respire. ¿Por eso era la famosa nalgada? Ándele, que eso está malísimo. No. ¿Ah, sí? Sí, no, porque ya ahora no se debe de golpear. Una, porque primero se tiene que limpiar todo el líquido, porque si no, el bebé lo va a jalar y lo puede broncoaspirar. Se tiene que limpiar toda la naricita, la boquita, incluso el bebé está ahí como somnoliento, en lo que uno está ahí manipulándolo, se jala con estas perillas. Y una vez que se limpia, entonces y una vez que se hace la parte oral y naricita, entonces se limpia un poquito más fuerte y entonces ya el bebé reacciona y entonces jala el aire. O sea, sí está respirando, pero jala más fuerte el aire. Ahora, esto es importantísimo, lo que usted acaba de preguntar. Dato cultural, fíjese, bien importante. Dato curioso. Es que los pulmones, cuando está el bebé adentro de cavidad, los pulmones producen algo que se llama líquido pulmonar. El líquido pulmonar es una sustancia que no es igual al líquido amniótico. El líquido amniótico es uno y el líquido pulmonar es otro. El líquido pulmonar está en la cavidad torácica del bebé, dándole dos funciones principales. Uno, le está dando nutrientes a los pulmones para que crezcan. Y número dos, está haciendo que los alvéolos no se colapsen, para que cuando nazca el bebé y entonces jale el aire. O sea, los pulmones están como un soporte a los alveolitos, que son como globitos, que es donde va a llegar el oxígeno y se va a hacer el intercambio. Entonces ahí hace que entonces este líquido le dé soporte al alveolo, que es como un globito, que lo tenga como infladito, y al momento de que jala el aire, entonces se distienden más y evita que se colapsen. Este líquido pulmonar, vuelvo a corregir, líquido pulmonar. Si usted dice, bueno, ¿qué pasa con este líquido? Bueno, cuando nace por parto, 2/3 partes de este líquido, al momento de que pasa por el canal del parto, que se aplasta el bebé, se exprime y va a salir este líquido pulmonar hacia la laringe. Ya quiero ser doctor. Hacia el esófago y el bebé lo puede deglutir. Esa es una. Dos. O sea, ¿se lo traga? Se lo puede tragar, sí. Ajá. Por eso es que también es importante aspirarlo. Y número dos, que este es bien importante. Ahorita hablamos sobre los periodos de adaptación, que son 3. Los periodos de adaptación, cuando nace el bebé, se va a dar por ciertas horas, que ahorita se lo voy a comentar. El primer periodo de adaptación lo vamos a ver que es desde que nace hasta las 30 minutos. El primer periodo de adaptación va desde que nace, desde 15 hasta 30 minutos, dependiendo qué autor considere usted, que se llama un periodo de reactivación. En este momento el bebé, fíjese, el bebé tiene una frecuencia cardíaca normal de 120 a 160 latidos por minuto. O sea, más rápida un que recién un nacido, adulto. más que un adulto. O sea, esto es normal. O sea, sería una arritmia. Una taquicardia. Una taquicardia para un adulto. Para un adulto. De hecho, esto es para cuando uno corre muy intenso. Eso sería algo normal para nosotros. Pero en el bebé está porque es el primer periodo de adaptación. Es la reactivación, periodo de reactivación. Otro dato curioso es que la frecuencia respiratoria en los recién nacidos va de 40 a 60 respiraciones por minuto. Wow. En el adulto va de 12 a 16. Ya 12 es un deportista de alto rendimiento que respira muy lento. Igual su corazón late muy lento. Pero en alguien mortal es desde los 12 hasta los 16. Entonces, fíjese cómo es bien importante, porque esto va desde que nace hasta los 30 minutos. Después de que ya nació y tiene 30 minutos, viene el periodo de poca respuesta, que es de 30 minutos hasta 2 horas, que es cuando el bebé ya está un poquito tranquilo. Y el periodo, otra vez hay otro periodo de reactivación, va desde las 2 horas hasta 4 o 6 horas. Usted va a decir, bueno, ¿para qué diablos esto? Porque justamente en este periodo de reactivación,
el bebé está respirando muy rápido, de 40 a 60 respiraciones por minuto. Y usted se diría, bueno, oye, cuando pasa por el canal del parto y se exprimen 2/3 partes de este líquido pulmonar, ¿qué le pasó a un tercio que falta? ¿Dónde quedó? Ah, ¿qué cree? Se va a perder al momento de que está exhalando el bebé. Por eso es que está respirando de 40 a 60 respiraciones. Lo está sacando al momento de respirar. Por eso es que está respirando muy rápido. Ahora, aquí la pregunta magnífica que usted hizo con este bebé de 25 semanas de gestación, ¿por qué es tan difícil que un bebé pueda soportar o que no tenga tanta probabilidad de vida en esas semanas? Porque el líquido surfactante, que se produce por neumocitos tipo 2, que son estas células especiales de los pulmones, se va a producir de la semana 20 a la semana 24. Este líquido surfactante va a decir, bueno, ¿para qué diablos sirve esto? Para que cuando nazca el bebé, este líquido va a envolver como una película el pulmón y evita que se colapse. Entonces está expandido, se expande, ¡pum!, de manera como un globo. Y entonces este líquido ayuda a que no se reviente, por decirlo así. La semana crítica de producción de líquido surfactante es la semana 22. Imagínese un bebé de 25 semanas cuando apenas el factor surfactante se está formando intensamente. Por eso es que estos bebés les tienen que dar maduración pulmonar. Entonces un bebé con 25 semanas tiene, sí, con una unidad de cuidados intensivos puede sobrevivir, pero tiene poca probabilidad. En el caso de que usted nos platica, que todavía no vemos el desenlace, pero que pasa el ciclista, lo carga y llega el paramédico, como ya pasó la etapa de formación del factor surfactante, por eso es que tiene un chance de sobrevivir. Pero en el momento que sale con este cordón todavía unido a la placenta, en teoría no debería de haber llorado porque sigue conectado. Buenísima. Gracias, maestra. Es que me faltaba esa parte. Al momento en que la placenta se desprende, la placenta ya no va a captar el oxígeno, porque es un órgano que ya murió. ¿Por qué? Porque ya no tiene la nutrición por parte de la sangre. ¿Se muere de inmediato? Sí, porque todos nuestros órganos soportan de 2 a 3 minutos más o menos un proceso sin oxígeno. Wow. De ahí empiezan a morirse, se llama lesión celular irreversible. Entonces, en el momento en que la placenta se desprende, primera respuesta que va a hacer la placenta, de como todos los órganos, es una vasoconstricción. Se cierran todos los vasos placentarios, precisamente porque el cerebro y el sistema nervioso indica que como ya no hay, usted va a decir, bueno, ¿y cómo indica si ya se desprendió? Bueno, por una situación muy sencilla, todos los órganos obedecen esta respuesta. Al momento que se desprende, hace una vasoconstricción refleja para evitar el sangrado. Bueno, ya cayó la placenta. En ese momento quedaron los vasos sanguíneos colapsados. Tiene un pequeño reservorio de oxígeno que en ese momento el bebé lo puede estar jalando. Pero al momento en que el bebé se le acaba y el bebé empieza su cerebro a registrar la hipoxemia, entonces jala el aire ya que va hacia los pulmones. O sea, por sí mismo. Sí, por sí mismo. Alguien va a decir, oye, pero acabas de decir que el cerebro es inmaduro. Sí, el cerebro es inmaduro en algunas estructuras, pero el cerebro primitivo, donde está el tallo cerebral, que el tallo cerebral obedece a lo que es el mesencéfalo, puente y bulbo, que son estos 3 órganos importantes, estos se encargan, más sobre todo el puente y el bulbo, a la respiración y al latido cardíaco. Aunque estés dormido, respiras. Exactamente, es el sistema nervioso vegetativo o de vida autónoma. Por eso una persona que le pueden dar un batazo en la parte occipital, la pueden matar, el famoso golpe de conejo. No es que se desnucó, sí, porque se pegó en el tallo cerebral. Entonces, en ese momento el cerebro primitivo del bebé, cuando ve que la placenta ya no hay oxígeno, jala, entonces los pulmoncitos jalan el aire. Entonces, ya entendimos ahorita por qué el bebé, o sea, qué fue lo que sucedió con el bebé. ¿Cuál es lo último que se sabe? Pues que el chiquito está en condiciones graves, ¿no? Por lo inmaduro del propio bebé, ¿no? El tiempo y sobre todo, pues por la situación en la que nació. Hablar de esta mujer, híjole, creo que ni vale la pena. Honestamente, la mujer que tuvo y que hizo esto, pues creo que ya tienen las placas, ya tienen todo.
Sí, sí, Lo claro. único que basta es que vayan y la detengan. Porque esa mujer, y si tiene hijos, como tú decías, que posiblemente los tuviera por la rapidez con la que se generó este parto, pues ya legalmente eso ya será cuestión de darle el castigo que merece. Luego tenemos hace unos meses el caso de Lucio, un joven de 17 años con la novia que tenía, si no me equivoco, entre 19 y 21 años. Era más grande que él, o por lo menos mayor de edad. Lucio es el que es más joven. Y entonces vemos en una cámara de Catepec que va pasando un joven en un domicilio, tienen una cámara dirigida hacia pues el garage, y vemos que pasa un joven con una bolsa de basura, literal, y entonces la saca de su mochila y deja a este bebé de término. A diferencia del primero, que tenía 25 semanas, este bebé ya se considera que tiene entre 38 y 40 semanas. O sea, ya término, ¿no? Y lo deja ahí tirado, pero dentro de una bolsa, pues prácticamente sin oxígeno. ¿Qué pasa en estos casos? Mire, maestra, aquí como médicos y como persona que está en el público va a decir, bueno, ¿de qué se puede morir un bebé, no? Cuando dejan ahí tirado. Entonces nosotros como médicos tenemos que revisar 4 elementos bien importantes en los recién nacidos, que es donde hay que atacar como médicos las alteraciones. Una, sería la frecuencia cardíaca. Yo encuentro un bebé y aquí vemos por qué, por ejemplo, cuando se tardan mucho en recuperar un recién nacido que abandonaron, por qué llega al hospital y murió. Una puede ser por hipotermia, porque cuando el médico encuentra un recién nacido tiene que valorar 4 elementos importantísimos. Una, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y lo que es glucosa. Ok. Por eso es cuando está en el hospital como médico interno de pregrado y estamos nosotros a cargo del área de pediatría, generalmente todas estas enfermeras preciosas que les mandamos un saludo enorme y muchos abrazos, de repente son bien lindas porque incluso hay unas con mucha vocación que yo siempre he estado admirado de su trabajo tan noble que de repente no se les valora. Sí, no se les reconoce. Sí, no se les reconoce. Y entonces yo me acuerdo muy bien que me daban unas regañizas porque gritaban, interno de pediatría. Yo decía, mande, jefa, aquí estoy. Sus bebés ya les dio de comer. Digo, no les pasa nada. Yo bien burrote. Por eso siempre les he dicho a las amigas y amigos, no vale la pena el novio. Pónganse a estudiar. Primero es la carrera. Ya cuesta mucho trabajo entrar a una carrera para descuidarla por alguien que al final no va a estar. No vale la pena, de verdad. Entonces yo decía, no, pues ahí aguantan, pues acaba de nacer. Son bebés. Va una y me dice, a ver, venga para acá, porque me tenían mucha confianza. A ver, venga para acá. Vaya y se le va a morir por una hipoglucemia, doctor. Póngase a estudiar. Y entonces uno se los agradece porque resulta que los bebés están a libre demanda. Necesitan tomar su lechita, su fórmula de 3 a cada 4 horas. ¿Por qué? Porque los bebés pueden caer en hipoglucemia. ¿Por qué? Porque no tienen esta reserva energética que era lo que comentábamos nosotros como un adulto. Por eso me regreso un poquito más a siglos atrás, Bosque Oikahara, en Japón, Bosque de los suicidios, que cuando había hambruna, ¿a quién dejaban ahí, maestra? A los recién nacidos, sobre todo a las niñas, porque no querían a las niñas. Entonces, las niñas caían recién nacidas en dos causas de muerte: hipotermia, porque acuérdense que Japón en ese bosque, incluso mucho frío, y número 2, una hipoglucemia. Sí, pues está cerca del monte Fuji. Exactamente. Entonces, en una cuestión de mucho frío, los bebés jalan mucha glucosa. ¿Por qué? Porque están temblando. Y al temblar necesitan, como están estimulando los músculos, estos músculos necesitan gasolina, que es el glucógeno, y necesitan la glucosa. O sea, si hay glucógeno almacenado, lo transforman a glucosa para darle de comer al músculo, por estar haciendo estos movimientos de temblor para conservar calor. Si no hay tanto glucógeno almacenado, se acaban rápidamente la energía de glucosa y entonces los bebés mueren por hipotermia y por hipoglucemia. Entonces, nosotros como médicos tenemos que revisar muy bien el darles nutrientes a libre demanda, su fórmula láctea,
si es que no hay mamá, como en este caso que nos está platicando de la bolsa, la temperatura, porque el momento de que están desnudos, se pierde calor, tanto se disipa como también por alguna estructura que queda ahí cerca, que está haciendo contacto y es fría, por ahí se está perdiendo también calor. Por eso cuando nacen, en hospital, si se da cuenta, es cuna de calor radiante, que es como una de estas lamparotas, y da mucho calor. Y número 3, si cuando naces, si se da cuenta, si no, oye, ¿qué pasa en la sierra? Que no hay cuna de calor radiante. Ah, bueno, se lo acercan a la mamá. Y la mamá es la que le da el calor, le da el calostro, y ya luego lo envuelven. Entonces el bebé está conservado calor, temperatura, glucosa, y la frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca es bien importante. ¿Por qué, maestra? Y aquí viene algo bien padre que tenemos que saber. El pulmón tiene 4 fases de desarrollo. Ahí va, fíjese. De la semana 5, o sea, embrión, para pasar a feto, de la semana 5 a la semana 16, la primera etapa pulmonar se llama etapa pseudoglandular. O sea, en el primer trimestre del embarazo. En el primer trimestre se van a empezar a formar apenas los bronquios. Okay. De la semana 16 a la semana 26 se llama fase canalicular. Aquí se empieza ya a formar un poquito más grande los bronquiolos y apenas si empiezan unos remanentes de alvéolos, que es la estructura más funcional del pulmón. Saco terminal es la fase que va de la semana 26 hasta el nacimiento. Aquí ya se hizo lo que es el saco alveolar, por eso se llama saco terminal, ya se hizo un saquito y se empiezan a formar bien los alveolitos, que es la parte donde llega el oxígeno. Okay. Y este es breviario cultural para todas las amigas y amigos. Fase alveolar desde que nace hasta los 10 años de edad. El pulmón de los niños se madura hasta los 8 o 10 años de edad. ¿De veras? Sí, maestra, porque se empiezan a crecer, se empiezan a expandir, se empiezan a ramificar. Por eso, bien importante, sumamente importante, no fumen cuando estén los niños, porque si es un pulmón que no está todavía desarrollado, le están regalando un cáncer pulmonar al niño, además de un freno al crecimiento normal del pulmón. Al rato vamos a tener patrones restrictivos en el desarrollo del pulmón del niño, problemas asmáticos y problemas de POC y de cánceres. Wow. Incluso por eso es muy importante que de repente dicen, no, es que yo fumo mi cannabis y tengo la libertad. Sí, si te quieres ir a drogar, vétete al baño. Pero vete, exacto, pero un campo abierto. Sí, no esté ahí con el niño, porque el niño hasta los 10 años se está madurando. Sí, se madura. Wow. Por eso, sí, en el caso de los recién nacidos, fíjese, si estamos viendo que la maduración del pulmón es hasta los 10 años, por eso es que los bebés recién nacidos que los abandonan, pues pueden caer en una insuficiencia respiratoria aguda. Otro dato particular. Qué impresión. Por eso los bebés que nacen por cesárea tienen un poquito más alta probabilidad de caer en una insuficiencia respiratoria, lo que es la famosa muerte de cuna, por este líquido pulmonar que no se exprimió. Entonces, por eso es que hay a veces edema pulmonar en los recién nacidos. Oye, pero todos mis hijos nacieron por cesárea, sí, está bien. Y muy seguramente el pediatra o el ginecólogo estuvieron al pendiente, cada cierto tiempo iban y escuchaban el pulmoncito del bebé. Si veían que no oxigenaba bien, que no había frecuencia respiratoria adecuada, no cardíaca, entonces se quedaba en observación. Si no, ya lo daban de alta. Por eso incluso a los recién nacidos se les dejaba que lloraran mucho, se les deja que lloren mucho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son ejercicios respiratorios. Entonces hacen que el pulmón esté funcionando. Y aparte sus palmaditas para tratar de sacar todo este líquido. O sea, es que finalmente el cuerpo de la mujer no está diseñado y el humano para nacer en una cesárea. No, todo tiene que ser por parto. Claro, aquí hay una excepción a la regla. Cuando el bebé viene de pompitas o es pélvico, es un peligro inminente, tanto por la hemorragia, el desgarro que pueda haber y que el bebé se llegue a atorar. Entonces, por eso es que se hace la cesárea. De hecho, el origen de la cesárea fue cuando los bebés quedaban atorados y entonces era el momento de hacer la incisión y lamentablemente era costo-beneficio. Lamentablemente la mujer moría y el que sobrevivía era el bebé. Era el bebé. Sí. Y aquí hay otro caso que esto sucedió a finales de este agosto del año
que está corriendo. Y es de esta bebita, no sé si supiste, que en la línea 8 del metro la abandonaron en los baños de esta estación. Ahí no dejaron supe. a esta bebita. Ajá. Esta bebita es trasladada al Hospital Pediátrico de Legaria, pero fallece debido a que tenía una falla multiorgánica, Ajá. daño cerebral severo. Y aquí es donde entra mi mayor pregunta. Tenía hidrocefalia. Y entonces me metí a buscar, entonces hidrocefalia, pues por lo que entiendo, ahorita tú nos vas a explicar, es el cerebro o nos los tienes que explicar. El caso es que está lleno de líquido y por eso es que se ven tan grandes estas cabecitas de estos bebés que tienen hidrocefalia. Pero entonces, si la tuvo en estos baños, esta hidrocefalia no hubiera generado que se atascara el bebé a la hora de la salida o un desgarre absoluto en la mamá que hubiera corrido su vida a peligro. Buenísima. Generalmente no, maestra, porque estos daños genéticos, qué buena pregunta. Cuando hay un problema de una adecuada filtración tanto de líquido amniótico como estos líquidos importantes en el cuerpo del bebé, a veces el ginecólogo se da cuenta con el exceso de líquido amniótico, polihidroamnios, que así se llama, o la ausencia normal de líquido amniótico, es poquito líquido. Yo creo que usted tuvo amigas que decían, es que me dice el ginecólogo que tengo mucho líquido o que tengo muy poquito líquido. Ándele. Lo primero que hay que descartar es que el bebé tenga algún patrón de alguna enfermedad, el por qué no se esté produciendo bien el líquido amniótico, qué estará sucediendo. Entonces, aquí muchas veces lo que hacen son estudios de toma de líquido amniótico para ver qué está sucediendo. Ahorita ya está muy avanzada la neonatología, la ginecología y obstetricia. Ahora, ¿qué sucede con estas cuestiones de hidrocefalia, maestra? Muchas veces no están, a pesar de que hay un diagnóstico, pueden hacer por parto, pero el gran problema es después. Como no se está absorbiendo el líquido cerebroespinal adecuadamente por estas vellosidades en el propio cerebro, lo que tiene que hacer el cirujano, el neuro, es colocar un dispositivo que absorbe el líquido y este líquido se va directamente hacia el estómago. Es una válvula de alivio, por decirlo así. O una válvula. No es exterior, o sea, como un drenaje. No, es una válvula de derivación que va adentro. Entonces, esta está muy interesante porque esta ayuda a que cuando hay un exceso de líquido, la hidrocefalia, entonces, ¿qué es lo que llega a suceder, maestra? Este líquido tan abundante comprime algo que se llaman cavidades del cerebro, que son los ventrículos, ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y entonces es tanto el líquido que se empieza a aplastar el cerebro dentro del propio cráneo. Incluso un signo terrible que nos indica que ya el niño está ya muy mal, es el famoso signo de sol naciente. ¿Qué es el signo de sol naciente? Es tanta la presión que hay dentro del cerebro por el propio líquido que los ojitos se van hacia arriba. Y entonces el bebé tiene los ojos en blanco y el iris, que es la bolita de color, se van hacia arriba, que nos indica ya un daño cerebral terrible. Por eso se llama signo de ojo de sol naciente. Entonces, aquí el problema es que era una situación genética. Hay otra patología muy complicada que se llama tetralogía de Fallot, que es una de las principales alteraciones cardíacas que se llaman cianóticas. Está dividido en no cianóticas y cianóticas. Las cianóticas es que falta de oxigenación y va a tener una coloración moradita el niño o la niña. Hay una alteración en el corazón. Uno de ellos es la comunicación interventricular. Nuestro corazón tiene una forma de pirámide o de triángulo invertido. Arriba están 2 aurículas y abajo están 2 ventrículos. Dato curioso, nuestro corazón tiene algo que se llama foramen oval. Este es un orificio que en nosotros, nuestras aurículas están separadas por lo que es el tabique interauricular. Llega la sangre, rápido se lo explico, llega la sangre de todo el cuerpo, vena cava superior, vena cava inferior, a la aurícula derecha.
de ahí pasa a ventrículo derecho, se va hacia la circulación pulmonar, donde esta sangre rica en dióxido de carbono se elimina por la respiración, el pulmón jala el oxígeno, entonces mete el oxígeno a nivel pulmonar y esta sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda, se va a ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se va a todo el cuerpo, ya oxigenada. No, bueno. Nuestro corazón está separado por estos tabiques, tabique interauricular y tabique interventricular. Ahora, en el bebé, en el feto, maestra, esta tabique está perforado por un orificio que se llama agujero oval, que va a ayudar a que la sangre no se vaya hacia los ventrículos, sino pase directamente de una aurícula a la otra para economizar oxígeno. No, bueno. Porque el oxígeno viene de la placenta. Cuando nace el bebé y hace las primeras respiraciones, este agujero oval se tiene que tapar, porque si no hay una comunicación y esto se tiene que operar. Y ya no necesita además ahorrar oxígeno. Exactamente, ya no necesita porque está jalando todo el oxígeno. En la tetralogía de Fallot hay una comunicación interventricular, entonces se mezcla sangre no oxigenada, que este es un error decirlo porque siempre hay oxígeno, pero en poquita cantidad, pero para fines de aprendizaje se llama sangre no oxigenada, con sangre sí oxigenada. Entonces se mezcla y por eso es uno de los factores del por qué los bebés están cianóticos. Amarillos. Azules o morados. Cianóticos, Ajá. ok. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada oxigenación por esta mezcla de sangre. Entonces, fíjese, hay riesgo de que cuando nazca el bebé, nazca con una tetralogía de Fallot. Fallot fue el médico que justamente en el año 1888 describe esta enfermedad. Fíjese, le voy a dar los 4 elementos del por qué se le llama tetralogía. Son 4 alteraciones en el corazón del recién nacido. Comunicación interventricular, que es lo que dijimos ahorita. Estenosis pulmonar, es decir, nuestro vaso pulmonar está más estrecho y esto hace que tenga más complicación al salir la sangre. Cabalgamiento de la aorta, es decir, nuestra aorta es la arteria más grande del cuerpo, está muy diferente la posición anatómica y como el ventrículo derecho está haciendo mucha fuerza para vencer el estrechamiento de este vaso pulmonar, se hace más grande. Entonces, este problema que se describe en 1888 por el doctor Fallot, puede ser que la niña tenga esta patología. Puede ser que la niña, si hay esta patología, también pueda haber una alteración en la absorción del líquido cerebroespinal y produce hidrocefalia. Entonces son patologías que pueden alterar el bien funcionamiento del bebé y morir. Pero entonces un bebé así hubiera muerto en abandono o en un hospital. Sí, si son enfermedades ya muy agresivas, duran pocos días y mueren. Entonces, y si es una enfermedad que sí puede atender el médico, obviamente especialista en neonatología o pediatría cardiológica y todas estas, pues sí le dan una esperanza a la bebé. Por ejemplo, en tetralogía de Fallot, ahorita ya son operables, ya operan a los recién nacidos, pero antes pues no, morían. Porque algo que vi, la mayoría de los bebés abandonados que encontré estaban en botes de basura, en bolsas de basura, en cobijas. Y te puedo decir que un 80% de estos bebés sobrevivían. Sí. ¿Ok? Llegaban a fallecer los que ya traían algún problema médico ya de gestación, sí. ¿No? Pero entonces, yo decía, si están recién nacidos, o sea, literal, encuentran con el cordón umbilical, sí. ¿No? Esto sería el mismo caso en el que sobrevivan por las condiciones en las que fueron encontradas, como los bebés del temblor, que cuando nacieron son los que rescataban y seguían con vida a pesar de haber pasado 2 o 3 días. El ambiente del calorcito, aunque sea una bolsa de basura. Sí, y aparte que hay algo bien importante, son bebés sanos. Ajá. La mayoría han sido bebés sanos, por eso es que han sido bebés fuertes que sobreviven a este abandono temporal, porque digamos, si hubieran pasado más horas, ejemplo, voy a mencionar una barrabasada, pero que llegara un roedor, pues sí.
Sí, empieza se a lo comer. come, ajá. O un perrito hambriento Sí, callejero, claro. pues se lo come, ¿no? Entonces, digo, con todo respeto lo voy a decir, porque luego, Bueno, luego van a salir sí, y... los perros, Los perros pues, no bueno, comen, no, sí, sí llegan a pues, comer claro, cadáveres o recién nacidos. claro. De hecho, dato cultural, hay un libro muy bueno, Fondo de Cultura Económica, me parece, que habla sobre cuando llegaron españoles, los niños eran dados hacia los perros como sometimiento para las indígenas. Yo cuando leí eso Uy. sí me... De hecho, el libro, sí es Fondo de Cultura Económica, es de esta colección de libros que son de portada negra con letras rojas. Ujú. Viene la imagen de los perros atacando a los niños. Son imágenes, digamos, Sí, sí, muy como básicas en labradas, dibujo. sí, Ajá. ajá. Pero yo no lo compré porque sí, no quise leerlo porque me iba a enfermar más, pero sí escuché y he leído en ciertos fragmentos estas descripciones. No, bueno, y o sea, es entendible que incluso en las jaurías, ¿no? Ujú, sí, Si encuentran un cuerpo, pues se van a alimentar Sí. porque es carne, es supervivencia Así del es. animal, ¿no? Pero curiosamente todos estos bebés que están siendo abandonados tienen, sí, una oportunidad de vida, sí. pues bastante grande. Aquí, buena pregunta lo que usted hacía hace ratito, en el caso de la bebé con hidrocefalia, si la abandonaron, ejemplo, no la abandonan, pero son papás que no son responsables y la dejan a una evolución natural de la enfermedad, esta niña muy seguramente hubiera fallecido por esta presión intracraneal que al final ocasiona un paro cardiorrespiratorio. O sea, finalmente hubiera Hubiera muerto fallecido. con o sin atención. O sea, si no la abandonan y se la llevan con una Ajá, mala atención ajá. los papás, Sí, claro. fallece. Pero si hubieran sido, que no lo son, porque ya Sí, vimos claro, que la lo abandonaron, tiraron, sí. pero si hubieran sido otros papás responsables, como en muchos casos de bebés hidrocefalia, la llevan al hospital, le ponen su válvula de derivación y sin problema. Y se vuelve o sea, se adapta a esto. O sea, no hay un daño cerebral ni nada. No, por eso es bien importante que se esté revisando. Fíjese, la figura del neonatólogo es impresionante y es vital en todos los Ujú. nacimientos porque tienen que ir revisando los bebés. Por eso los bebés en el primer año van constantemente a consulta médica. Si se descubre que tienen hidrocefalia, el tratamiento debe ser inmediato porque es una bomba de tiempo, porque se empieza a comprimir el cerebro. Al momento de colocarle su válvula de derivación, andan como si nada los niños. A mí me ha tocado ver niños de 10, 11 años con su válvula de derivación, que claro, cuando se llega a tapar, porque se tapan y hay que cambiarla otra vez, porque no son eternas, el niño refiere dolor de cabeza. Es que me duele la cabeza y ahí tiene que correr la mamá para ver si la válvula está bien. Una vez que se ve que está tapada, se cambia y otra vez el niño está normal. Pero digo, sí va a ser molesto que estén cambiando la válvula. Y cuando acabamos de ver también otro caso esto fue apenas el 11 de febrero, y son ambos padres, o sea, madre y padre, los que abandonan a un bebé en una jardinera. Uh-huh. Y ahí lo dejan igual en una bolsa. Les encantan las bolsas de basura, los desgraciados, porque es que no hay otra palabra, perdón. Es que mire, si nos metemos como abogado del diablo, maestra, tiene un porqué. Una, porque la propia bolsa va a evitar que se escuche más el llanto. Dos, porque la bolsa lo puede asfixiar. Entonces, simplemente lo depositan en la bolsa, lo amarran. Como a los perritos que hacen eso. Exactamente. Y la muerte sería una asfixia por confinamiento. Es decir, está sellado el lugar y entonces empieza a bajar el oxígeno y van a morir de eso. Pero entonces, para ir cerrando esto, me llama mucho la atención que dejan a este bebé. Y entonces están siendo vinculados por proceso por unos por homicidio en grado de tentativa. Otros, como tal, por homicidio. Sí. Cuando dejaron al bebé con la intención de que muriera, como dices tú, en esta bolsa, ¿no? Pero entonces me voy a la jurisdicción de la pena estimada cuando hay daño pero no hay muerte. Sí. Y entonces veo que el Código Penal Federal dice que es de 1 mes a 4 años
y la pérdida de patria potestad. Se eleva a delito si es que es lesión u homicidio. En la Ciudad de México dice que es de 3 meses a 3 años, más la pérdida de la patria potestad en el caso de abandono, pero en el Estado de México dice que es de 6 meses a 2 años, más una multa de trabajo comunitario. No se les debería de juzgar de la misma manera el abandono que la tentativa en grado de homicidio, en grado de tentativa. perdón, al revés. Cuando la intención del abandono es, si te mueres, no me importa. Ah, buenísima. Ah, bueno, me encanta, maestra. Esta la dejamos al final por lo mismo. Fíjese, un buen defensor diría, homicidio no, y le va a pegar al MP para que reclasifique. ¿Por qué? Porque en el homicidio lo que cuida el derecho, precisamente, digamos, más específico el derecho penal, es el bien jurídico más importante, que es la vida. Uh-huh. El defensor diría, el bebé no está muerto. Le diría al médico forense, por ejemplo, al médico del hospital, usted atendió, ejemplo, voy a poner un ejemplo. El 16 de septiembre a las 5 de la tarde usted recibió una recién nacida, ¿correcto? Sí, correcto. ¿La recién nacida sobrevivió? Sí. ¿Qué hizo con la recién nacida? No, pues se atendió en cunero, se le dio unidad de cuidados intensivos, ok. ¿Le dio usted de alta a la bebé? Sí. ¿No murió? No. No más preguntas. Con eso, yo como defensor diría, no hay homicidio, porque finalmente la bebé sobrevivió. Entonces ahí, en primer lugar, le tumban la clasificación que hizo el MP como homicidio. Luego, aquí me gustaría decirle algo del texto, que es la tentativa de homicidio, o homicidio en grado de tentativa, fíjese. Es el intento, la tentativa es muy compleja de entender, de hecho por el doctor García, que tiene 2 libros muy buenos que llaman La Tentativa. Y es una cosota de este pelo. Dice, la tentativa de homicidio, o homicidio en grado de tentativa, es el intento de causar la muerte de una persona sin lograrlo, por eso es la tentativa. Uh-huh. Se castiga de menor manera que el homicidio consumado. Ahí va. Luego, elementos de la tentativa de homicidio. Elemento subjetivo, la intención de matar al ofendido. Elemento objetivo, la realización de actos ejecutivos que son o que llevarían a producir la muerte. Ahí vamos. Que el resultado no se produzca. Ahora, fíjese, maestra, que de pasar de la homicidio en grado de tentativa, por lo que leí en las noticias, fueron reclasificados esta pareja que usted comenta a lo que nos dice el artículo que, si usted me permite, lo voy a leer, que es el 335 del Código Penal Federal, que dice, al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlo, se le aplicará de 1 mes a 4 años de prisión. ¿1 mes? Ajá, entonces es lo que dice la legislación, y las noticias pues es lo que comentaban, de que pasa de grado de homicidio en grado de tentativa a abandono, porque finalmente, bueno, meten al niño y lo abandonan, ¿no? Por eso es que probablemente por ahí el defensor pidió la reclasificación al Ministerio Público. Pero que no es justo. O sea, tú sabes lo que es dejar un bebito a su suerte, a que... Ay, voy a decir una cosa horrible. Lo mejor que le puede pasar es que pierda la vida, se quede dormidito y pierda la vida. Pero que venga un perro, una rata, ¿ok? O que lo encuentre un malnacido y abusen de ese bebé. Sí, claro. Fíjese. ¿Y 1 mes? De hecho, hay varios artículos, ya revisando las mismas noticias, que mencionan sobre consecuencias de abandonar. Tanto el malestar emocional, que cuando se refieren a que cuando crees que este niño, pues con toda, obviamente, derecho va a decir, bueno, ¿y quiénes son mis papás, no? Y que por alguna situación diga, pues es que a ti te abandonaron en una bolsa de plástico. Imagínense el shock tremendo, ¿no? Porque existe el internet y todas estas noticias se quedan. Otro problema es la cuestión del ataque de los animales que puedan tener infecciones de transmisión sexual, si es que la mamá tenía algún problema de una infección, algunas infecciones al golpearse. Entonces, es todo un problema, un bebé abandonado, en ese sentido de que se va a enfrentar a todas las adversidades ahí. Y esto ya es como pregunta mía.
a todas estas mamás que tuvieron estos bebés, que prácticamente, o sea, literal, fue el parto, dejaron al bebé tirado y se fueron. De alguna manera tienen que tener alguna atención médica, ¿no? Sí y no, porque, por ejemplo, lo vemos en comunidades rurales donde si no hay partera y no alcanzan a llegar al médico, pues solitas sobreviven. Entonces... Pero tienen alguna noción, ¿no? Pues no siempre, maestra. Entonces es cuando viene lo que de repente uno decía, híjole, es que es increíble, ¿no? Hay mujeres que han tenido a sus bebés y nunca han tenido atención médica. O sea, es increíble lo que pasa. Y también el cuerpo humano es Sí, increíble, sí, ¿verdad? sí, Que sí. se adapta a Sí. veces. Pero pensemos que esta mujer que tuvo al bebé en la calle, que literal se bajó el pantalón y dejó al bebecito ahí. Empieza con una hemorragia que no le pare. Ujú. Entonces acude a un hospital. Esto se tendría, por medio de los médicos, dar una alerta que está llegando una mujer en esta situación sin un bebé, que no está dando explicación dónde está el bebé, que se puede tomar o que le robaron al bebé o que lo abandonó. Igual que en el caso de un niño maltratado, ¿tendrían que dar un aviso? Ah, buenísima. En caso de hospitales públicos, en teoría sí. Es una notificación, caso médico legal, de decir, bueno, ¿y dónde está el bebé? Que pueden mentir. Los papás pueden decirle al médico, pues está con su abuela, el bebé está bien. Ejemplo, abogado del diablo. Tú contratamos una partera, así lo voy a poner en el término que así la gente lo comenta. Ujú. Pueden mentir, ¿sabes qué? Pues sí, el bebé está bien, pero a mí no me para, ¿no? O la otra, voy a una clínica particular. Igual al médico, ¿sabes qué? El bebé está bien, tuve el parto en la casa, me asistieron, pero pues no me para la hemorragia, me atendió una vecina que se dedica a esto, el bebé lo tiene mi mamá, mi hermana, pero a mí no me para y tú atiéndeme. Y el médico particular pues no va a levantar una alerta. Porque finalmente no es ilegal que yo decida tener a mi bebé en las condiciones. Podemos estar o no de acuerdo, Así pero no es. es ilegal que yo tenga un bebé en mi casa y que la dula, la partera o quien sea me ayude. Sí, ¿no? Entonces el médico de la clínica particular me decía, sí, pues pásale, a ver. Y más si es una cirugía particular, el médico generalmente no va a investigar porque él no es quien para investigar. Decir, y tráigame al bebé y tengo que checar. No, va a decir, ok, hay que parar la hemorragia, te cobro tanto porque soy el cirujano obstetra, hay que pagar anestesiólogo. No, pues aquí está el dinero, sale. La operan y sin ningún problema. ¿Y tendría que? Tendría que, siempre y cuando exista una sospecha. Ahí se llama caso médico legal o notificación a Ministerio Público. En el caso de un niño maltratado, que luego también platicaremos esos capítulos, en el caso de que llegue el niño, ahí sí inmediatamente el médico revisa, eso es lo que en teoría tendría que hacer, revisa que el bebé está, o la niña o el niño está maltratado, ahí sí tiene que avisar inmediatamente a Trabajo Social, asistentes de la dirección, y a su vez asistentes de la dirección tendría que notificar a la autoridad encargada de la investigación de delitos, al Ministerio Público. Ahí se detiene al cuidador o al familiar y decirle, por eso es que en los hospitales hay policías. Uh-huh. ¿Sabes qué? Hay un síndrome de bebé maltratado o síndrome de Kempel, por ejemplo, no me deje salir este familiar. Y entonces se pone bajo custodia en lo que llega al Ministerio Público. Ahí sí, pero en el caso de que sea una cirugía porque alguien tuvo un bebé, es más difícil porque no tiene usted la evidencia frente. Y sí se la puede voltear el familiar, decir, a ver, ¿te consta de que mi bebé está mal? No, yo aquí traje a mi esposa porque está sangrando, atiéndela. Entonces no hay forma de cómo el médico pueda intervenir ahí. Porque desafortunadamente para los bebés y afortunadamente para estas, que no, yo no puedo decir las mamás, porque digo, una mamá no deja a su bebé tirado. Uh-huh. A estas mujeres que trajeron a estos niños al mundo, pues hasta suerte tienen, porque tú Sí. no sabes de que haya mucha mortalidad en este tipo de mamás de estos niños abandonados. Sí, no, y aquí, mire, vamos a ser bien sinceros, van a una clínica particular, las atienden y ya, ahí ¿Se acabó el problema? Sí, ahí se terminó. Hasta el que sigue. Porque el que es Exactamente. capaz de abandonar un bebé así, abandona 2 o 3 o Ujú. 4. No, incluso
digo, perdón, me voy a meter en las fauces del león, pero pues hasta como pareja sentimental, ¿no? O sea, ¿con qué mujer me estoy vinculando si abandonó a su propio hijo en la vía pública? En la calle. Sí. Porque pudo ser una amiga, pudo ser... yo recuerdo estar sentada en una cafetería y a un lado estaba una jovencita tomando un café. No creo que haya tenido 16, 17 años. Llegó otra que se veía más grande, como de unos 25. Y la de 25 le preguntó a la de 17, ¿cómo te fue? Yo le calculo unos 17. ¿Cómo te fue? Y van a decir que Vilma, qué chismosa. Y entonces la otra porque se veía hasta como pálida y muy encorvada. Y entonces le dice, pues bien, estoy todavía como mareada. Y entonces le dice la chavita, ¿y ya le hablaste a tu mamá? No, no sé. Y lo que me mató fue que le dijo, espero que este sea el último aborto. ¡Oh! La de 25 a la de 17. El último, o sea, ¿cuántos ya había habido? Es que, ¿sabe cuál es el problema? El gran problema de la falta de educación sexual es abismal por la siguiente situación. A veces las jovencitas tienen la osadía de consumir las pastillas de emergencia como si fueran anticonceptivos normales, en el sentido de la pastilla, las pastillas anticonceptivas. Estos medicamentos generalmente se toman por cierta cantidad de días y hay un periodo de descanso por la cuestión hormonal, que sabemos muy bien que un anticonceptivo para las mujeres tomado, o también incluso el parche, puede ocasionar ciertos factores como cáncer de mama o trombos, pero eso es en un factor de riesgo. Ya por eso se tiene que hacer una historia clínica. Ok, ya toma su anticonceptivo todos los días, llega el periodo menstrual y ahí lo suspende. Y otra vez vuelve a empezar. En el parche es más sencillo, es uno cada semana, se va retirando y se deja de descanso una semana. Claro, esto es importante que acudan con su médico, no estamos dando consulta ni nada. No, ni que es el parche de la amiga, ¿no? Pero sí es importante que sepan que hay muchas opciones. Claro. Si no quiero tener hijos, bueno, voy y me hago la vasectomía, punto, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, hay jovencitas que se toman la pastilla de emergencia como si fueran anticonceptivos cada semana. Y esto es un gran riesgo porque es un bombazo de hormonas. Está bien, la pastilla de emergencia se hizo para dos cosas. Una, me falló el anticonceptivo normal, o de plano se me olvidó. No me cuidé. No me cuidé y bueno, primera y última vez y me la tomo, o en casos de violación. Claro. En el caso de que y ahí está justificado perfectamente. El aborto también fue agredida. Incluso hay un protocolo en Secretaría de Salud y en otras instituciones donde llega esta persona agredida y entonces se tiene que dar antiviral, estudio para descartar VIH, se tiene que dar antibióticos, se tiene que dar pastilla de emergencia. Entonces, ahí está justificado. Pero hay jóvenes que agarran y se la toman como una cada 3 días, 4, y es un verdadero bombazo hormonal. Entonces, si no quieren tener bebés y no les gusta el preservativo, bueno, consulten a algún ginecólogo y sabes que inyéctame una cada 3 meses, mándame el parche, mándame estas pastillas, de acuerdo a mi edad, a mi peso, mis antecedentes, se puede dar un buen anticonceptivo. O de plano, no quiero nunca tener hijos, bueno, a que les digan la tuba uterina, no pasa nada, ¿no? Y ya nada más para que quedemos con esta información, esta famosa pastilla que tú hablas, la del día siguiente, yo escuché una vez a una persona decir estas cosas no sirven. Ok. ¿Por qué? Porque me la tomé 3 días después. Ok. Esta pastilla se tiene que tomar con... ¿Cuál es el límite de tiempo para que verdaderamente funcione? Mire, mientras más rápido se tome es mejor, porque lo que va a hacer esta pastilla es justamente, va a evitar la implantación del óvulo ya con el espermatozoide adentro. Cuando se fecunda, llega el espermatozoide fecunda y ahí viene para implantarse en el útero, justamente en la pared del útero. Entonces, lo que va a hacer esta pastilla es bloquear que se implante. Y entonces por eso se llama de emergencia. No es un abortivo. No es un abortivo, simplemente evita que se implante.
Abortivo sería, por ejemplo, cuando se toman otras sustancias que ya está... Implantado. Fíjese, este es bien padre. Cuando hay una fecundación, Ajá. se da justamente en uno de los tercios de la tuba uterina, viene la implantación. Y esto es magnífico porque cuando hay embarazos ectópicos por algún problema de infección genital, a veces puede ocasionar que la infección del órgano del útero no se implante adecuadamente donde se tiene que implantar, sino se implanta en la tuba uterina. Empieza a crecer el embrión y ahí revienta la tuba uterina y se llama embarazo ectópico. Es una urgencia médica. Hay que operar porque ya entra en peritonitis, exactamente, y se muere la gente. Entonces, ejemplo, maestra, ya se fecundó, ahí viene de regreso el huevito. Se llega se implanta y al implantarse se va a empezar a meter el huevo hacia el útero. A veces hay un sangrado ligero, por eso es que hay muchas mujeres que dicen, es que ya me va a bajar, no quedé embarazada. No, más bien fue el sangrado que ocasionó la implantación del huevo. Ok, una vez que se implantó, se puede mandar un medicamento para que entonces sea un abortivo, pero es porque ya se implantó, ya está bien agarrado y ahí sí ya es un abortivo. Ya hay un embarazo y ahí ya quedó, ya está creciendo. Eso sería un abortivo, sacarlo. En el caso de que viene fecundado pero no se deja implantar, pues no existe una implantación y no está creciendo. Apenas viene la célula dividiéndose en varias, y entonces no hay una implantación y se pierde. Entonces, mientras más rápido se tome las primeras 48 horas es mejor. Son las primeras 48. Sí, 48 horas. Okay. Algunas mencionan algunos farmacéuticos hasta 72, pero no es recomendable porque mientras más va pasando el tiempo, más se va implantando más rápido, porque va moviéndose el huevo hasta llegar a implantarse. Entonces, ejemplo, ya se implantó y se está metiendo y llega la pastilla de emergencia, ya no va a hacer nada, porque ya se implantó. Lo que va a hacer es bloquear la implantación. Ya no deja que se implante y entonces se pierde. Ok, y por último, si yo hoy jueves tuve relaciones sin cuidado y el viernes me tomo la pastilla del día siguiente y el domingo vuelvo a tener relaciones y no me cuidé, no me sirve la del viernes. Es muy buena, generalmente no, porque viene lo siguiente. El medicamento tiene una vida media. Todos los medicamentos tienen vida media. Es decir, voy a poner este ejemplo, paracetamol. Voy a inventarlo ahorita para que me dé a entender. Tiene una vida media. Ese ejemplo no es la realidad. Sí. Nada más se me ocurre decir ahorita para ejemplificarlo. Tiene una vida media, ejemplo, de 4 horas o de 6. Quiere decir que fue el máximo pico de actuación y de ahí empieza a bajar. Por eso es que todos los medicamentos su médico le dice cada 8 horas, porque sube, hace el pico y empieza a bajar. Y antes de que baje completamente llega el otro medicamento y lo vuelve a subir. Entonces, esa sería una vida media. Ejemplo, llega el medicamento de la pastilla del día siguiente y empieza a tener su vida media y empieza a perder la funcionalidad. Eficacia, exactamente. Entonces, si ya perdió la vida media, puede llegar otra vez 3, 4 días después. Es que ya me la tomé. Y puede hacer que por alguna situación, porque todo medicamento no es una ley, no es una regla, queda embarazada de nuevo. O sea, si se implante y se produzca el embarazo y ya va. Exactamente. Y entonces dicen, no sirve. Sí, exactamente, sí sirve, pero hay tiempos. Y también algo buenísimo que acaba usted de preguntar, la pastilla de emergencia no es un método anticonceptivo que me va a cubrir todo un mes. Eso es una mentira. Es para en ese momento. Ejemplo, como usted dice, ¿sabes qué? Me fui a Acapulco, tomé mucho alcohol y terminé desnudo con alguien. Una noche de copas y resulta loca. que hubo una penetración y una eyaculación. Ok, ahí le digo, ¿sabes qué? Pues hay que ir por la pastilla de emergencia. Quiero volver a tener relaciones, ahí tendría que cuidarme, porque la pastilla de emergencia fue usada para un momento. Para un evento, una determinada día. Pero si vienen más días, esto no me va a garantizar que sea un anticonceptivo para del día en adelante hasta que me cubra 30 días. No es cierto. Ahí yo tendría que acudir con un médico para decirle, oye, me tomé esta pastilla de emergencia hace una semana y voy a tener relaciones con mi novia. ¿Qué hago? Entonces ya el ginecólogo o el médico le dirá, pues mira, te recomiendo este medicamento, a pesar que ya te la hayas tomado, porque esta no te va a cubrir 30 días, te va a cubrir 2 días para evitar la implantación y nada más.
Y evitemos, de verdad, con todo esto es... Yo no sé estas mujeres si pueden vivir tan fácil después de esto. Espero que no, honestamente, porque se me hace un crimen lo que están haciendo. Pero si hay una manera de evitar todo esto, digo, hay médicos, hay asociaciones, incluso no sé, hay muchas fundaciones que les pueden dar incluso pláticas, o sea, acerquémonos, si no sabemos, no se necesitan hacer sabiendo, pero cuidemos de nuestro cuerpo, porque en uno de esos partos donde abandonan un bebé también pueden perder la vida las mamás. Sí, claro, ¿sabe por qué? Bueno, rápidamente para comentarle, está el implante subdérmico, que es muy buena opción. Se infiltra la zona para que no haya dolor, colocan un tubito chiquitito, 3 años, hay uno que creo que dura hasta 5. Wow. Entonces, pues hagan una inversión, creo que está en 1,500 pesos, pero pues por 3 años y pueden divertirse bastante tiempo, entonces no hay ningún problema. De todos modos se tendrían que cuidar de alguna otra manera, sí, ¿no? Entonces, digo, esa sería una solución, ¿no? Ahora, la otra situación, como usted bien lo dice, en cada evento de un aborto, no solamente se desprende el huevo, sino se desprende toda una capa de lo que es el útero, y entonces puede haber hemorragias. De hecho, es una de las grandes complicaciones. Al momento de tomar ciertas pastillas, puede ocasionar que se desprenda y haya una gran hemorragia, y entonces es una urgencia y hay que quitar el útero. Entonces, por eso, sí, entonces, ok, la regué, quiero abortar, bueno, ok, sale, ya abortaste, está bien. Muy decisión tuya, es tu cuerpo, está de acuerdo, sale. Entonces, la siguiente, evítalo, porque entonces puede haber un riesgo que ahora sí pierda la vida el huevo y también la mamá. Y la mamá. Pues este es el caso de todos estos bebés abandonados últimamente. Pues muchísimas gracias, maestra. Yo le agradezco infinitamente su presencia. Gracias. Y nos vemos la siguiente con Causa de Muerte.